Demasiada indecisión en las acciones globales. Aumentan los temores de inflación y recesión en Europa debido a la crisis energética. La actividad empresarial en la eurozona se contrae de nuevo. Los mercados quedan pendientes al discurso de Jerome Powell. Vamos a ver a continuación lo que ha sucedido en los mercados financieros durante esta semana al regresar los temores de inflación y recesión y lo que nos espera hacia finales de esta semana con el discurso de Jerome Powell, presidente de la Fed. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Las acciones globales frenan un poco su retroceso bajista, pero se mantienen débiles. Los índices de bolsa estadounidenses se estancan en niveles de soporte. La tendencia bajista a medio plazo que empezó en enero todavía se mantiene. Y la subida de las acciones que empezó a mediados de junio es en realidad un retroceso de la tendencia bajista a medio plazo. Las acciones en Estados Unidos y en Europa podrían regresar con la tendencia bajista de inicios de este año. Hay que tener en cuenta que la caída de las acciones podría ser un simple retroceso de la reciente subida o el regreso de la tendencia bajista a medio plazo. De regresar con la tendencia bajista, las acciones estarían completando una trampa de oso. La trampa de oso se forma cuando el mercado sube en medio de una tendencia bajista para después continuar cayendo. La subida en las acciones se dio principalmente por los buenos resultados empresariales del segundo trimestre. Eso fue lo que ocasionó la subida de las acciones a mediados de este año. Sin embargo, los índices también estaban sobreextendidos a la baja y propensos a una corrección alcista. El entusiasmo en las acciones se frena al volver los datos de inflación. Se pronostica una posible inflación del 19% en Reino Unido para el próximo año. La guerra en Ucrania y la crisis energética es lo que principalmente ha impulsado la inflación en Europa. La actividad empresarial en la eurozona se contrae por segundo mes consecutivo. Los PMI de manufactura en Europa se mantienen por debajo del nivel de 50, el cual es la zona de contracción. Y en Estados Unidos el PMI de servicios también se mantiene en la zona de contracción por debajo del 50. Rusia reduce el suministro de gas natural a Europa, agudizando aún más la crisis energética en el viejo continente. El euro cae por debajo del dólar precisamente debido a la crisis energética y al aumento de tipos de interés en Estados Unidos. El dólar vuelve a actuar como instrumento refugio y su índice regresa al alza. La subida del dólar mantiene al oro y a la plata débiles y el cobre se consolida sin tomar una dirección clara precisamente debido a la incertidumbre en los mercados financieros. El crudo intenta corregir al alza pero llega a zonas de resistencia importantes de donde podría regresar otra vez con su tendencia bajista. Los inversores van a estar muy atentos al dato del Producto Interior Bruto de Estados Unidos para el jueves de esta semana y al Personal Consumption Expenditures hacia finales de esta semana. Recordemos que el PCE es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal y por eso es que esa lectura va a ser bastante importante para los mercados. Otra contracción del Producto Interior Bruto de Estados Unidos podría ser beneficioso para las acciones. Y eso se debe a que, irónicamente, las malas noticias para la economía han sido buenas para los mercados de acciones. Las malas noticias para la economía bajan las probabilidades de más aumentos de tipos de interés agresivos en Estados Unidos y es por eso que las acciones se han beneficiado con estas noticias. Para este viernes también tenemos el discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en Jackson Hole, Wyoming, donde se reúnen los principales banqueros centrales del mundo. Los inversores van a estar muy atentos al lenguaje que use el señor Powell para determinar si los intereses en Estados Unidos van a continuar subiendo agresivamente o van a bajar su ritmo. No se sabe con exactitud si la Fed vaya a bajar el ritmo al que está subiendo los tipos de interés todavía. Adicionalmente, todavía falta otro dato de empleo e inflación en Estados Unidos antes de la próxima reunión de la Reserva Federal en septiembre. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se han comportado últimamente. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar el índice retrocede hasta la zona de los 33.000 puntos donde encuentra algo de soporte y se consolida en este nivel.
Es posible que no haya demasiado movimiento en el Dow Jones hasta que salga el dato del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, el PCE de Estados Unidos y finalmente el discurso de Jerome Powell. Esta subida que ha tenido el Dow Jones es simplemente un retroceso de la tendencia bajista a medio plazo, la cual todavía se mantiene. Es por eso que al caer de nuevo el Dow Jones se teme que este pueda ser el regreso de esa tendencia bajista a medio plazo. O también puede llegar a ser un simple retroceso o una simple corrección de esta subida que ha tenido recientemente el índice y podría regresar otra vez al alza. Pero para que se mantenga esa tendencia alcista o para que cambie, mejor dicho, de tendencia al alza a medio plazo, el índice debería de romper por encima de los 34.500 puntos o incluso por encima de los 35.000 puntos. En el gráfico diario del euro frente al dólar vemos como la paridad cae por debajo del 1.0000, o sea que rompe por debajo de paridad y cae hasta el 0,9900. Mientras se mantenga por debajo del 1.00, esto quiere decir que el dólar está costando más que el euro. También es posible que el euro frente al dólar se quede encajonado entre el 0,9900 y el 1,0000 sin tomar una dirección clara hasta que no salgan los datos económicos de fin de semana. En el índice del dólar vemos como el índice rebota desde la media móvil exponencial de 55 días, así como lo hizo en el pasado, y regresa con esa tendencia alcista a medio plazo. El ángulo de inclinación de las medias móviles exponenciales de 55 días y de 200 días nos indica que la tendencia alcista a medio plazo y a largo plazo todavía se mantiene en el índice del dólar. Sin embargo, el índice llega a la zona del 109.00, de donde podría rebotar hacia abajo, y de rebotar a la baja podría formar en esta zona lo que se conoce como un patrón de doble techo. Pero para que se confirme ese patrón de doble techo en el índice del dólar, el instrumento debería de romper por debajo de este mínimo alrededor del 104.54. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.